Hablemos de vectores. Un vector de n componentes es un conjunto ordenado de n números escrito de la siguiente manera, de siguiente forma. Vamos a ver. Vamos a escribirlo. El vector A es igual a x1, x2, x3, 3 puntitos, xn, donde n va a representar la dimensión o la cantidad de vectores. En este caso vamos a tener lo siguiente. Si n es 1, en este caso, si n es 1, vamos a tener que va a ser en R1. R1 se refiere a los reales. O sea que, y si va a ser en R1, va a ser simplemente un escalar. Es decir, que ya no va a ser un vector, sino que simplemente es un escalar. Y puede ser un número entero, un número decimal, una fracción, un número irracional, sucesivamente. Si es en R2, entonces nosotros vamos a trabajar en el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano nosotros vamos a tener dos componentes, como ejemplo A, B, o x1 y x2. Cuando es en R3, nosotros vamos a tener tres componentes y vamos a trabajar en el espacio A, B, C. Bien, si es en R4, vamos a tener A, B, C, D, o x1, x2, x3, y así sucesivamente. Vamos a ver la magnitud o longitud de los vectores. Para eso nosotros necesitamos una fórmula, la cual es la siguiente. Si el vector A es igual a x1, x2, x3, 3 puntitos xn, entonces la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado más xn al cuadrado. Y esa va a ser la magnitud o longitud. Entonces, también los vectores lo podemos representar a través de esta forma. O sea, estas son notaciones de los vectores. Podemos utilizar vector U, B, W, así sucesivamente. Bien, ¿qué sucede? Otro concepto que tenemos que tener es el vector unitario. El vector unitario es el vector cuya magnitud es 1. Entonces, dentro del vector unitario podemos mencionar las bases I, J, en R1, en R2, podemos tener los vectores I y J. ¿Qué significa IJ? Bueno, I lo que significa es el vector 0,1. Perdón, 1,0. El vector J, si lo que significa es el vector 0,1. Si le llamamos la magnitud de esos vectores, vamos a darnos cuenta que va a ser igual a 1. En R3, otra de la base, esa en R3, vamos a ponerla acá. En R3 vamos a tener tres bases que van a ser I, que va a ser igual, a 1,0,0. Vamos a tener J, que es igual a 0,1,0. Y K, que va a ser igual a 0,0,1. Y estas son bases canónicas. Eso ya en el tema de álgebra lineal. Entonces, en R2 tenemos IJ, en R3 vamos a tener a IJ, a estas cantidades, a IJK. Vamos a cambiarla acá, este ordenamiento, vamos a ponerlo como si fuese en paréntesis. Entonces aquí R1, no se marca, vamos a ponerlo bien acá. Vamos a ponerlo en exponente, de forma de exponente ahí. Y acá también. Porque así que va. Bien, entonces en R2 te van a hacer la base. Entonces, ¿cómo se obtiene un vector unitario? Bueno, un vector unitario se va a obtener de la siguiente manera.
nosotros vamos a tener U, que va a representar el vector unitario, va a ser igual a el vector B entre la magnitud del mismo vector B. Entonces, la magnitud del vector B. Y ese va a ser el vector unitario. Si nosotros le encontramos la magnitud a ese vector, nos vamos a dar cuenta que la magnitud va a ser igual a 1. También nosotros vamos a tener otro concepto, tal como es lo que es el producto escalar o producto escalar o producto punto. El producto escalar o producto punto es el resultado de este producto. Resultado es un escalar. Vamos a ver cómo se calcula esto. Bien, nosotros tenemos el vector A y el vector B, o el vector U, B. Vamos a suponer que tenemos el vector U, que es igual, vamos a insertarlo mejor. Vamos a tener el vector U, que es igual a 1, vamos a ver, vamos a poner A, B. Y vamos a tener el vector V o B, vector V, que va a ser igual a C, D. Si nosotros queremos encontrar el producto punto de A por B, producto punto, vamos a poner aquí, producto punto de U por B. Lo que vamos a decir es, vamos a multiplicar, vamos a poner A, B y lo vamos a multiplicar por C, D. Entonces, ¿cómo se multiplica eso aquí? Bueno, se multiplica componente a componente. Aquí A y B son componentes, C y D son componentes. Entonces, la primera componente con la primera componente más la segunda componente por la segunda componente. Es decir, vamos a tener A, C más A, D. Cuando estamos hablando de vectores 2 por 2, cuando son vectores 3 por 3, o sea, cuando es R3, va a ser un poquito más grande. Entonces, ese va a ser el vector. Ahora, ese va a ser el producto punto o escalar. Ese resultado nos va a dar un escalar. Vamos a suponer ahora que hubiesen sido un poquito más grande. Vamos a en R3. Si fuese en R3, vamos a copiar eso nuevamente. Vamos a suponer que aquí tenemos A, B, C. Y aquí vamos a tener D, E. El producto de U por B va a ser igual a lo siguiente. Vamos a poner aquí, coma C. Y aquí vamos a poner D, coma E, F. Entonces, el resultado va a ser aquí multiplicar componente por componente. Es decir, A por D más B por E más C por F. Y ahí hemos realizado eso. Ahora, ¿qué sucede? Si el producto U por B, si el producto escalar, vamos a subir un poquito más. Si el producto escalar o producto punto es 0, entonces los vectores son ortogonales. ¿Qué significa ser ortogonal? Ser ortogonal significa que entre los vectores forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. O otra palabra que se utiliza mucho, que es decir que son perpendiculares. Acá en los vectores utilizamos la palabra ortogonales. Es decir que si U por B, vamos a copiarlo. Si U por B es igual a 0, entonces
Entonces, U y V son ortogonales. Otro concepto que vamos a tener es la suma, resta, multiplicación de vectores. Vamos a ver, vamos a tomar estos dos vectores. Vamos con la suma. Suma. Vamos a decir adición y sustracción de vectores. Entonces, tenemos aquí, tenemos los vectores A, B. Entonces, si yo digo, o sea, U, V, U, B. Si yo digo U más B, vamos a utilizar aquí esto. Otra forma de hacerlo. Si tenemos U más B, eso simplemente vamos a decir A, B, cierre paréntesis, más C, D. Luego entonces lo que digo es, abro un paréntesis y digo componente con componente A más C, B más D. Y ahí tenemos la suma. Si fuera 3 por 3, igual como acá, lo hacemos A más D, B más E, C más F. Lo importante es que si aquí tiene 2 componentes, aquí tiene 3 componentes, no se puede. Tiene que tener la misma cantidad de componentes. Y ahí tenemos la suma. Si hubiese sido una resta, aprovechamos este mismo una vez. Si fuera una resta, lo que hacemos es que copiamos y pegamos y vamos a tener aquí menos. Entonces aquí lo que hacemos es que le ponemos un menos acá, menos en el medio. Entonces lo que hacemos es, volvamos y copiamos este pedacito aquí, tal como está. Y vamos a decir acá, vamos a tener aquí a menos. Entonces ese menos que está acá se va a convertir en más. Y acá, eso dos, vamos a cambiar el signo. Vamos a cambiar el signo. Menos y menos. Y ahí ahora se hace como una suma, donde este se puede introducir dentro de un paréntesis. Acá y acá también. No, sí, no. Ahí y acá. Y ahí tenemos la resta. Hay otro que es multiplicarlo por un escalar, que eso lo veremos directamente en los ejemplos. Bien. Otro concepto que hay que tener pendiente es el producto vectorial. Pero para el producto vectorial vamos a hacer otro video. Vamos ahora con los ejemplos. Ejemplo. A mí se me dan 4 vectores. Vamos a utilizar 4 vectores. Vamos a utilizar el vector U, o 3, vamos, creo, bueno, el vector U. Un momentito. Vamos a utilizar el vector U, que va a ser igual a 3 a 4,3, vamos a suponer. Tenemos el primer vector. Vamos a utilizar también otro vector. Vamos a utilizar el vector V, que va a ser igual a menos 2,5. Bien. Y vamos a utilizar otros vectores. Vamos a poner el vector W. Vector W. En este caso, W va a ser igual a 1,4, 1,3,6. Y vamos a utilizar el vector. Vamos a buscar un nombre. Vamos a buscar el vector. Vamos a poner Z aquí. Y el vector Z igual a I más 3J menos 5K. Bien. Entonces, lo primero que vamos a buscar es, vamos a pedirte que halle la magnitud. Vamos a poner varios casos, varios ejemplos. La magnitud del vector U.
la magnitud del vector u, vamos a encontrárselo primero. Para encontrar la magnitud, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiando. Y vamos a darle aquí. Vamos a buscar, eso lo primero que vamos a buscar, la magnitud. Para encontrar esa magnitud, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiarla nuevamente. Y luego entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la fórmula que se nos dio más arriba. Vamos a buscarla. Acá. Se va a utilizar la raíz cuadrada de cada uno. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes. Una más tiene dos componentes, entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir, voy a tener la raíz cuadrada de esta cantidad. Voy a buscar la fórmula, la expresión que se indica acá. Perfecto, aquí. Entonces u va a ser igual, vamos a utilizar dos paréntesis para que nos haga mejor aquí. Aquí en el primer paréntesis vamos a elevarlo al cuadrado. Y el segundo paréntesis vamos a elevarlo al cuadrado también. Al cuadrado. Entonces vamos a tener aquí un signo de más aquí en el medio. Entonces esto vamos a hacer para todo. Vamos a utilizar esta misma metodología para todo el que nosotros vamos a hacer que tenga R2. Es decir, aquí nosotros vamos a decir, vamos a sustituir en U, que es 4,3. Aquí voy a poner 4. Y aquí voy a poner al cuadrado más 3. Aquí lo voy a poner al cuadrado. Entonces, luego eso va a ser igual. Luego eso va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a poner la raíz cuadrada nuevamente. La raíz cuadrada de 16 más 3 por 3, que son 9. Entonces, luego la raíz cuadrada va a ser igual a la raíz cuadrada de 9 más 5, de 9 más 16, que es 25. Y luego la raíz cuadrada de 25, que es 5. Y esa va a ser la magnitud del vector U. Ahora, si me piden la magnitud del vector B, vamos a buscar la magnitud del vector B. Vamos a poner aquí, vamos a buscar el símbolo que corresponde. En este caso vamos a tener el B. Entonces vamos a ponerle igual y vamos a... Entonces, como es en R2, también vamos a utilizar igual como la U. Lo único que vamos a cambiar aquí la U, vamos a poner V. O B, V o B. Entonces aquí en B va a ser negativo 2 al cuadrado. Y aquí va a ser 5 tener acá, voy a tener acá la raíz cuadrada. Vamos a buscar la raíz cuadrada, el signo de raíz cuadrada. La raíz cuadrada de negativo 2 al cuadrado, que es 4 positivo, más 25. Entonces, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 más 9, raíz de 29. Si queremos no lo buscamos, si queremos lo dejamos así expresado, raíz de 29 simplemente. Bien, ahora vamos a buscar la magnitud del vector W. Vamos a, de nuevo, a buscar la simbología correspondiente. En este caso va a ser el vector W. Vamos a tener, vamos a poner igual, que eso es lo que vamos a buscar, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí vamos a copiar la fórmula de U, como empezamos con U. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar más y le vamos a agregar otro más. Porque U, si nos damos cuenta, acá U tiene 3 componentes. Entonces, en este caso W, perdón, tiene 3 componentes. Tenemos W. Vamos a copiarlo para copiarlo más adelante. Entonces aquí vamos a tener W, que es igual a 1 al cuadrado, y a 3 al cuadrado y a 6 al cuadrado. La W aquí, utilizamos el 1, el 3 y el 6. Luego eso va a ser igual. Vamos a poner la raíz cuadrada. La raíz cuadrada en este caso de esa expresión
que va a ser igual 1 al cuadrado 1 más 3 al cuadrado 9 más 6 al cuadrado 36. Si calculamos esto va a resultar 10 más 36, 46. Como no tiene raíz cuadrada exacta, pues vamos a dejarlo así, raíz de 46. Ahí tenemos el primero. Luego entonces vamos a encontrar para el vector z. Para el vector z, vamos a poner la magnitud de vector z con su simbología correspondiente. Igual, entonces vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a copiar la imagen anterior. Aquí en lugar de W vamos a poner z. Entonces voy a decir z tiene i. Y acá lo que vamos a tomar es el coeficiente, que es 1. La i no la tomamos en cuenta. Entonces acá vamos a tomar 3, que es donde dice 3j cuadrado. Aquí vamos a tomar menos 5. Menos 5 al cuadrado. Es decir, que z, aquí hay que tener pendiente, que z, aunque tenga i, va a ser igual, simplemente a decir 1,3, negativo. Entonces acá nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a decir que eso va a ser igual a la siguiente expresión. Raíz cuadrada de 1 más 9, porque 3 cuadrados son 9, más 25, porque 5 por 5 son 25, y luego eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 35. Raíz cuadrada de 35 no tiene raíz, la podemos dar así o si no la buscamos, como deseamos. Bien, esta es la primera parte que fue de la magnitud, la A, la B, la C, como si hubiese dicho. Ahora, a mí me piden otra opción. Hallar el vector unitario de U. El vector unitario de U, en este caso, U, lo que yo hago es que tomo U y lo divido entre su magnitud. Es decir, que yo voy a tomar a U, el vector U, vamos a escribirlo como una fórmula acá, el vector U, y lo vamos a dividir entre su magnitud. Escribimos su magnitud, la magnitud de U. Entonces, es decir, que lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo el vector U, el cual es 4,3, 4,3, y eso lo voy a dividir entre la magnitud de U, que en este caso fueron 5. Entonces luego lo expreso de la siguiente forma. Luego abro un paréntesis aquí y voy a decir 4,5, 4 entre 5, coma 3 entre 5. Y ahí tenemos el vector unitario. El vector unitario de U. Entonces ese va a ser el vector unitario de U. Es 4,3 y este va a ser el vector unitario. ¿Por qué es unitario? Bueno, si nosotros tomamos esta parte de acá, vamos a verificar. Verifiquemos. Verificar, lo que nosotros hacemos es que tomamos acá, en lugar de decir 4, aquí vamos a decir 4 quintos. Vamos a tomar los valores de este vector. Aquí es 4 quintos. Vamos a buscar las ecuaciones. Aquí vamos a poner 4 quintos. Vamos a tener 3 quintos también. 3 quintos. Nosotros lo elevamos al cuadrado. Eso va a ser igual. Es igual a la raíz cuadrada. Raíz cuadrada. En este caso vamos a tener dos fracciones. Tenemos la primera más la segunda. Tengo aquí de este lado, tengo 4 al cuadrado que es 16 y 5 al cuadrado que es 25. Acá tengo 3 al cuadrado que es 9
y 5 cuadrado que es 25. Entonces, si sumo la expresión acá, si la sumo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener en el numerador, vamos a poner una fracción nuevamente. En el numerador 16, pues como tienen igual denominadores, dejamos el mismo 25. Y acá 16 más 9 son 25. Entonces, si decimos 25 entre 25 me da 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Por tal razón, partiendo del vector A, del vector U, que es 4,3, hemos obtenido el vector unitario de U, que en este caso es 4 quintos, 3 quintos, el cual al final su magnitud es 1, por eso que se llama vector unitario. Si yo fuese a hacer también, para no hacer todos los ejemplos, vamos a hacer el vector unitario de W. Hallar el vector unitario de W. En este caso, vamos a imitar estos pasos de acá. Vamos a copiarlo para imitar los pasos. Vamos a tener, aquí vamos a tener W entre la magnitud de W. Entonces, en este caso, la magnitud de W es raíz de 46. Y lo copio, que es igual a raíz de 46. Lo pongo acá abajo. Y aquí tengo que el vector W, perdón, es igual a 1,3,6. Vamos a copiarlo también. Vamos aquí. Y vamos a ponerlo aquí. Y borramos ahí y vamos a ponerle ahí. Luego, eso es lo que me da a entender a mí que voy a tener 3 fracciones. La primera va a ser 1, la segunda va a ser 3 y la tercera va a ser con el 6. Vamos a poner una coma. Poner una coma aquí. Vamos a poner la fracción. En este caso, la fracción va a ser 6. Pero, ¿entre quién? Entre raíz de 46, porque es lo que dice acá. Y el anterior era entre el 5, porque era 5, pero ahora es raíz de 46. Entre la raíz de 46. Aquí. Aquí. Y acá. Ese va a ser el vector unitario de W. Pero vamos a verificar ese vector unitario de W. Los vectores unitarios normalmente se representan con U. Pero ahí simplemente ahí no hay problema con esto. Entonces vamos a tener 1 sobre raíz de 46. Entonces vamos a tener 3 expresiones. Vamos a tener raíz de 46. Raíz de 46. Aquí va 1 al 1. 1. Aquí va 3 también. Aquí va, vamos a agregar una más. Agregaremos una más. Agregamos una otra. Entonces, en este caso vamos a tener 6 raíz de 46. 6 raíz de 46. Luego entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrar esta parte de aquí. Y vamos a tener aquí entonces 1 al cuadrado, que va a ser 1. Ahora, la raíz cuadrada de la raíz de 46 es simplemente 46. Ese 2 se tacha con la raíz y te queda simplemente 46. No hay que hacerlo como acá, que es 5 al cuadrado dio 25. No. Aquí la raíz al cuadrado se elimina con el cuadrado. Entonces ahí vamos a tener raíz de 46. Simplemente 46. 1 al cuadrado. 3 al cuadrado son 9 sobre raíz de 46 también. Raíz de 46. 46. Más. Entonces aquí vamos a tener otra fracción que va a ser igual a 6 al cuadrado, que son 36. 36 sobre raíz de 46. Sobre 46. Si sumamos 1 más 9 son 10, más 36 son 46. Entonces me dará 46 entre 46 y la raíz de 46 es 1. Y ahí hemos verificado que sí se cumple el vector unitario. Ese fue lo que se denomina el vector unitario. Bien. Vamos a copiar nuevamente aquí para guiarnos. Vamos a encontrar
el producto punto. Vamos a ver ahora. Esto es simplemente para guiarme. Esto se borra ahorita. Vamos a encontrar el producto U por B. U por B. U por B. U por B. U por B simplemente va a ser tomar a U y copiarlo. Luego multiplicarlo por B. Entonces B es igual a esa cantidad. Lo vamos a poner acá. Es decir, que vamos a multiplicar esas cantidades. Entonces, para multiplicar eso, vamos a buscar el signo de por. Vamos a decir, en este sentido, vamos a decir 4 por negativo 2, que son negativo 8. Más 3 por 5, 10. 3 por 5, 15, perdón. Y al final el resultado simplemente es 7. 4 por negativo, o sea, componente con componente. La primera con la primera, la segunda con la segunda. ¿Qué pasaría si me dicen, por ejemplo, que me dijeran U por W, por ejemplo? Copiar. U por W. U es 4,3 y W 1,3,6. Entonces no se puede. No se puede porque tienen diferentes dimensiones. Me piden que halle, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo aquí, vamos a utilizar aquí, vamos a decir W por Z. Luego busco a W, la copio acá. Ok, vamos a borrar aquí, copio W ahí y vamos a buscar a Z acá. Z la vamos a escribir sin la I, la J y la K. Acá. Ok. Y ahora vamos a decir, vamos a multiplicar 1 a 1. 1 por 1, 1. 3 por 3, 9. Más 6 por negativo 5, que son negativo 30. ¿Y qué vamos a tener ahora? Vamos a decir 1 más 9, 10, menos 30, negativo 20. Por eso es que el producto escalar o el producto punto es un escalar. Miren, aquí el resultado es 7, aquí el resultado es negativo 20. Por esta razón, el producto punto, el producto escalar es simplemente un escalar. Bien, entonces si a mí me piden verifica si los vectores son ortogonales. Nos dimos cuenta que en el primer resultado U y B no me da 0 y W y Z tampoco me da 0. Por esta razón, ninguno de ellos, entonces la respuesta es ninguno de ellos son ortogonales. No, ninguno de ellos son ortogonales. Para ser ortogonales necesitan, ninguno de ellos es ortogonal. Así. Entonces, sí, ninguno de ellos es ortogonal. Sí, ¿verdad? Correcto. Ninguno de ellos es ortogonal. Entonces, esa es la respuesta de esa. Ahora, vamos a buscar U más B. U más B. U más B. Vamos a poner aquí más. U más B. Para hacer U más B, lo que hacemos es que escribimos a U más B. Y lo que hacemos aquí es lo siguiente. Nosotros sumamos componente con componente. Decimos 4 menos 2, 2, 3 más 5, 8. Es decir,
4 menos 2, 2 y 3 más 5, 8. Componente con componente. Ese era el resultado de ahí. Bien, vamos con otra. Tener, por ejemplo, U menos B. U menos B lo que vamos a hacer, todo igual, U menos, entonces aquí vamos a ponerle menos. Entonces, lo que nosotros hacemos es que copiamos esta parte igualita, tal como está. Venimos, la copiamos aquí. Totalmente. Entonces, aquí, ese se queda igual. Ese negativo se convierte en más. Y aquí le cambiamos los signos al segundo. Eso solamente se hace en la resta. Si está negativo, positivo. Si está positivo, se pone negativo. En la suma no, en la suma se hace directo. Entonces el resultado va a ser igual a decir 4 más 2, 6, 3 menos 5, que serían negativo 2. Y ahí estaría hecho U menos B. Pero ¿qué pasa? ¿Y si nos tocara multiplicar por un escalar? Vamos a copiar nuevamente. Si me dicen que hay 2U, el 2 es un escalar y U es un vector. Por 3, y 3 es un escalar y V es un vector. Entonces, ese 2 que está acá va a ponerse aquí a multiplicar. Y ese 3 va a ponerse aquí también a multiplicar. Entonces vamos a tener 2 por 4 que son, 2 por 4 que son 8. Y 2 por 3 que son 6. 6. Entonces aquí de este lado, menos, o sea, menos más, estaría menos. Perdón, menos más. Entonces vamos a tener 3 por 2 son 6. 6. Menos más, sería menos. 3 por 5, 15. Negativo 3 por negativo 2, 6 positivo. Negativo 3 por 5, negativo 15. Bien. Entonces 8 más 6, 14. Entonces ahí va a ser 14. Y de este lado, 6 menos 15 sería negativo 9. ¿Ok? Si también me tocase hacer, vamos a bajar un chin aquí. No lo necesito. Bien. Si a mí me piden que sume U más W, por ejemplo, U más W, copiarlo y pegar aquí. U más W. U más W tampoco se puede. No se puede. No se puede porque tienen, igual como pasó con la multiplicación, tienen diferentes. Ahí se da el caso cuando no se puede. Bien. Algo más que hay que tener entendido, por ejemplo, vamos a mostrarte dos vectores que sí son ortogonales. Por ejemplo, si yo tuviera, entonces, dos vectores, vamos a ponértelo como si fuera una actividad. Escribe dos vectores ortogonales. Tú haces así, pones dos vectores. Vamos a suponer que tenemos el vector U igual a 4,3. 4,3. Y vamos a poner esa U minúscula. Y tenemos el vector B. Entonces el vector B lo que vamos a hacer es que vamos a convertirlo, porque me lo piden. Entonces hay que buscar un múltiplo. Vamos a poner, si multiplicamos 4, podemos encontrar cualquier número que sea divisible entre 4 y 3. Que sea múltiplo tanto de 4 como de 3. Vamos a ver qué múltiplo. Vamos a utilizar el 24, por ejemplo. 4, ¿por qué número tengo que multiplicar 4? Bueno, por 6 para que me dé 24. ¿Por qué número debo multiplicar 3 para que me dé 24? Por 8. Pero ¿qué pasa? Uno de estos dos lo pongo negativo, el que yo quiera. Voy a poner el primero. Si yo multiplico U por B, si yo multiplico U por B, el resultado de eso va a ser 4 por negativo 6, que son negativo 24, más 3 por 8, que son 24, el resultado va a ser 0. Y ahí hemos obtenido esa multiplicación.